Oye, Judith, ¿tú eres empática? Generalmente sí, a menos que me saquen de quicio. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. No entiendo por qué mi coestelar siempre se está riendo. Pero bueno, es una mujer muy feliz. Más que empática, es simpática. Y hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar en esta serie que tenemos en la que hablamos de inteligencia emocional. Vamos a hacer la segunda parte de los componentes de la inteligencia emocional. Recuerden que son 4 y vamos a ver el 3 y el 4. Pero no queremos iniciar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, las bolsas reutilizables más bonitas para las compras. A Shell los encuentran en su página web y en todas sus redes sociales, pero visiten ahí en la página web, de ahí se pueden conectar. Los encuentran como www.shell.com.mx. Shell se escribe CHEEL.com.mx. Échenle un ojo, tienen cosas bien bonitas, bien interesantes y que nos están ayudando a todos a hacer un mundo mejor. Y hablando de eso, también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia, que nos ayudan a venir semana a semana con ustedes, además de que son quienes aventaron nuestra página web, etcétera. Entonces, son buenos los muchachos. Ahí de pronto vayan y denle su like. Tengan su like, buenos hombres. Así que, sin mayor preámbulo, vamos ya, que Judith nos diga un poquito qué fue lo que hablamos la semana pasada, y de ahí continuamos con los siguientes 2 componentes de la inteligencia emocional, que es bastante, pero bastante interesante. Un comercial, Radio Vaquitos. Me botó de la risa porque empezamos a grabar y ustedes no lo ven al aire, pero este hombre me está haciendo caras para que me carcaje. Entonces, por eso fue la carcajada. Me disculpo para quienes estaban escuchando por Spotify con audífonos o algo por el estilo. Entonces, ahora sí, retomando un poco los programas anteriores, las emociones las sentimos todos y no son ni buenas ni malas, simplemente nos llevan a la acción. Y por eso es importante aprender a gestionarlas de manera adecuada. A su vez, la inteligencia emocional, según Peter Salovey y John May, es la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta. La forman en un conjunto específico de 4 aptitudes que se reflejan en un modelo de 4 capacidades. En el episodio anterior vimos las primeras 2. La primera, que es la capacidad para percibir las emociones de forma precisa. La segunda capacidad, que es la capacidad para encauzar, es decir, para motivar las emociones de suerte que faciliten el pensamiento y el razonamiento. Y hoy veremos las 2 restantes. En efecto, y de esas nuevas capacidades que vamos a hablar hoy, la tercera capacidad es la capacidad para comprender las emociones, especialmente el lenguaje de las emociones. Esto es bien importante porque a veces somos un tanto analfabetas en este lenguaje de emociones y eso nos genera muchos problemas sociales, personales, humanos. Entonces, esta capacidad de comprender las emociones y especialmente el lenguaje de las mismas es sumamente importante. Comúnmente, esta capacidad la conocemos coloquialmente como empatía. La empatía es esta capacidad de entender los sentimientos de los demás. La empatía se basa en la conciencia de nosotros mismos porque implica el poder empezar a comprender las emociones propias, primero lo que nosotros sentimos y así poderlas identificar en los demás. Además, también el saber diferenciar entre nuestros distintos estados de ánimo, particularmente los negativos, que son los que nos afectan muchas veces. Entonces, esta empatía nos permite emplear estrategias para poderlos controlar. La empatía se le dice coloquialmente que es eso de ponerse en los zapatos de los demás, pero recordemos, necesitamos entender nuestras emociones para después verlas reflejadas en los demás. Hay personas que no pueden tener esta capacidad empática y en algunos casos es nada más por esta falta, vamos a llamarle de entrenamiento de la vida,
En otros casos puede ser ya por un problema médico. Pero bueno, que Judith nos cuente un poquito más. La empatía, el famoso ponerse en los zapatos de alguien más, requiere identificar algo bien importante, que ya platicamos de ello en los axiomas de la comunicación en un programa anterior, que es identificar la comunicación no verbal de las personas. Porque de esa forma es como principalmente se expresan y se formulan las emociones. Ejemplos de comunicación no verbal que tenemos es el tono de voz en el que hablamos, los gestos que hacemos, la expresión, entre otros. Por ahí está mucho la frase de me puedo callar lo que pienso, pero mi cara lo grita a voces. Entonces, por eso es muy importante aprender a identificar la comunicación no verbal. El grado de empatía que tenemos está ligado directamente con la educación que nos dieron de niños, ya sean nuestros padres o quienes hayan fungido como nuestros cuidadores primarios. Recordemos que cuando éramos niños, estas personas eran nuestra base de datos. Y si ustedes son papás, recuerden que actualmente son la base de datos de sus hijos. Si en una relación no existe sintonía, es posible que las emociones comiencen a desvanecerse al igual que en la empatía. Entonces, si de pequeño no te enseñaron a ser empático, pues es muy probable que las emociones comenzaran a desvanecerse y cuando eres grande ya no las sientas. Pero tenemos cierto tipo de relaciones en la vida adulta o conforme comenzamos a crecer, que son las que nos pueden salvar. Esas son las relaciones compensatorias, que son las que mantenemos a lo largo de toda la vida, por ejemplo, los amigos, la pareja, la familia, no precisamente así la nuclear, y ellos también llegan a moldear nuestra conducta. Entonces, bueno, si de plano no podemos desarrollar la empatía con nuestros cuidadores primarios y nosotros solitos, pues a lo mejor ellos nos pueden ayudar un poco a ser empáticos. Y si de plano tampoco desarrollamos la empatía con estas personas, es probable que vivamos orfandad emocional, pues hemos tenido pocas oportunidades para estar en sintonía emocional con alguien, porque finalmente ser empático es eso, estar en la misma onda, entre comillas, con alguien para poder comprender qué es lo que está pensando y más allá de qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Y eso es bien importante porque hay muchas personas ya adultos, funcionales, entre comillas, que al no tener esta capacidad empática les cuesta mucho trabajo socializar. Algunos también entran en estos esquemas de yo hago una broma y yo creo que mi broma es simpática, pero no soy empático y no me doy cuenta que a los demás no les gustó la broma. Una broma, un comentario, etcétera, ¿no? Hay quien de pronto lo hace con toda la intención de molestar, pero no, hay quien de veras cree que es simpático, es chistoso, es alegre, es agradable. No lo es y tiene que ver con esto. La buena noticia, siempre podemos tratar de abrirnos más y tener estas relaciones humanas, lo que decía Judith, para ir creciendo en empatía. Ahora, alrededor de la empatía tenemos dos extremos, dos polos opuestos. ¿Sí? De un lado, en un extremo, el lado, voy a llamarlo bueno, aunque los extremos no son buenos nunca, pero no, del lado no negativo, están las personas altruistas. Del otro lado están los psicópatas. Entonces, de acuerdo con Martin Hoffman, sobre la empatía misma se van a sentar las raíces de la moral. La moral tiene mucho que ver con la empatía porque recordemos que la moral implica a la sociedad, los que están cerca de nosotros. Así que de esta forma, a través de la empatía, es como compartimos la angustia de las personas que necesitan ayuda, ya sea nuestra o ayuda en general. Y eso nos impulsa a ayudarlas, nos impulsa a esa persona que no puede atravesar solo la calle, a la persona que no puede cargar una caja, echarle la mano. Es un ejemplo muy, muy burdo, pero lo entendemos. Ahora, eso es la persona altruista, la que quiere ayudar. Hay quien quiere ayudar todo el tiempo. También eso no es tan bueno, pero bueno, es un extremo. Al otro extremo encontramos a los sociópatas. Y aquí quiero hacer nada más una aclaración. Estamos usando el término de psicópata y sociópata, en este caso de empatía, como un sinónimo, aunque sabemos que son distintos, pero para este caso funciona igual. Los psicópatas o sociópatas son incapaces de sentir empatía, porque no lo sienten, no lo perciben, no les importan los sentimientos de los demás, o no se llegan a enterar de lo que está pasando. Y aunque pueden parecer encantadores, normalmente carecen de remordimiento o compasión.
Entonces, si eres una persona que está cercana a esto, no significa que seas un asesino serial, pero ojo, por ahí tu empatía tiene problemas y hay que ajustarla. Porque finalmente la empatía, además de hacernos mejores personas, nos da una estabilidad emocional que hoy en día es tan pero tan necesaria. La empatía está presente en muchas actividades de nuestra vida diaria, sean los hijos, la pareja, el trabajo, hasta el cómo vamos todos los días por la calle. Entonces, sí es importante tener esa conexión con los demás, desarrollar la empatía, porque el mundo está, la verdad, bastante fregado justo por eso, porque le hemos relegado y le hemos quitado esa oportunidad. Viendo un poco por nosotros, siendo egoístas, digo, quinta ola no es nada más porque sí. Entonces, mucho de esto tiene que ver con ser empáticos, desarrollarlo y así poder ver en los demás lo que está bien o mal en nosotros mismos. Ok, vámonos con la capacidad número 4. La capacidad para controlar las propias emociones y las de los demás. Esta habilidad social consiste en dominar los estados de ánimo propios, tanto negativos como positivos, pero sobre todo los negativos para poder convivir con los demás. Es decir, si estamos de malitas, no vayamos por ahí mentándole a la madre a medio mundo. Para dominar esta capacidad necesitamos dominar las capacidades previas. Es algo así como Thanos recolectando las gemas del infinito. Entonces vas recolectando o vas dominando como el escalón 1, vas por el segundo, el tercero o el cuarto. Estamos en el cuarto. Pero principalmente para esta capacidad lo que necesitamos es tener autocontrol y la empatía. Esta capacidad de controlar las propias emociones y las de los demás es muy parecida a la empatía. Los roles que tendremos en nuestra vida y las emociones que debemos sentir hacia cada una de estas personas se moldean en la infancia y se hace observando el comportamiento de los demás. Entonces, por eso son bien importantes los papás o los cuidadores primarios en la infancia de un niño, porque vamos a ver cómo responde mamá o papá ante la interacción de los demás. Entonces, si papá se la pasa golpeando a mamá, obviamente vamos a responder de esa manera con los demás. Entonces, en toda interacción emitimos señales que afectan a las personas que nos rodean y eso es bien importante que nos demos cuenta. Inclusive, podemos llegar a la transferencia de estados de ánimo. Para esto, algunas personas son más susceptibles o somos más susceptibles que otros y se llama algo así como contagio emocional. Es el clásico, es que me enojé porque te enojaste. O el nada más platicar contigo me puso de buenas por la buena vibra que emanas. No es nada más una buena vibra, hay un rollo psicológico detrás de esto que es un contagio emocional y es la capacidad que tiene la otra persona de controlar las emociones propias y de los demás. Sí, y es que si bien la empatía nos permite identificar las emociones propias y de los demás, aquí hablamos de controlar esas emociones, que es como ese gran plus al que queremos llegar, ¿no? Ahí es donde queremos estar, que las emociones de otros no me echen a perder mi día. Nos ha pasado que estamos muy tranquilos, alguien les habla, les dice que hay que hacer facturas de tal cosa, que Hacienda esto, que el otro, y yo por qué voy a enojar, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas pasan mucho. Entonces, es el no dejarse llevar por esa marea, si podemos identificar nuestras emociones y ahora controlarlas. Para que exista esta armonía emocional en cualquier relación, se debe tener un nivel muy parecido de destreza social. Es decir, si tenemos personas que saben controlar sus emociones, va a ser fácil que nosotros también interactuemos con ellos sin caer en estos baches o en este río que nos lleva de emociones. Y esto lo podemos ver fácilmente en las interacciones que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Analizar en algún encuentro con alguien que estemos platicando, etcétera, cómo hasta los movimientos físicos nos reflejan mucho de esta destreza social. Dar la espalda, cruzar los brazos, cuando alguien cruza los brazos es que no nos interesa mucho, echarse para atrás en el asiento, etcétera. Hay mucho de este lenguaje corporal que lo demuestra y que a veces no nos damos cuenta de manera consciente, pero sentimos que algo por ahí no está del todo bien. Y eso es básicamente porque una persona puede no sentirse cómoda conmigo, entonces va a tener todas estas actitudes, les digo, dar la espalda, quitar a una persona hacia un lado. En una foto pasa mucho en las fotos, si alguien no me cae bien,
giro y mi hombro está desplazando a esa persona visualmente. Entonces, eso va del lado, digamos, negativo hasta esas personas que se conectan en sus movimientos y se sincronizan, ¿sí? Como si fuera un flash move donde todas las personas están bailando en una coreografía muy bien preparada. Nos sucede de pronto, o sea, tenemos movimientos muy similares, repetimos de otras personas porque estamos como conectadas, ¿sí? Las personas que regularmente van a lograr más esta movilización emocional, es decir, que van a influir más en los demás, esa persona que nos cae bien y hace que los demás se pongan bien y queremos que siempre esté en las fiestas, o que esa persona que no queremos que falte a ningún evento, normalmente son las personas más expresivas o las más poderosas. Pero también recordemos que es importante el tener un nivel de destreza social parecido, ¿sí? Tener una persona que sea un tocotín en la fiesta con alguien que es el más amargado de la fiesta no va a hacer tanto clic, no va a funcionar tanto. Hay que tener un nivel de destreza social que sea parecido. Según Mark Snyder, estas personas que tienen esas capacidades de integrarse suelen ser como camaleones emocionales y ellos siempre buscan el poder causar una buena impresión sin afectar a los demás. En el extremo de estos camaleones, en el extremo contrario de estos camaleones emocionales, tenemos aquellas personas que tristemente por decisión propia o porque de chiquito los fregaron o porque la vida les tocó así, sufren de incompetencia social. Son las personas que tristemente casi nadie quiere cerca, porque presentan esos rasgos de ser como las personas impertinentes, que no saben en qué momento se tienen o nos tenemos que quedar calladas, no sabes en qué momento ya quieren terminar una plática con uno y uno sigue y sigue y sigue, y por más señales que el otro te esté diciendo así de, ay, es que ya me tengo que ir, es que me están esperando, y la persona sigue, sigue y sigue y sigue. Son personas también, por otra parte, los que son unos yoyos, que toda la conversación tiene que girar en torno a ellos, a las cosas que hicieron, a los gustos que tienen, a las cosas que compraron, y no interesan, no muestran ningún interés en los demás. Que ojo, aquí hay una línea muy delgada que divide entre las personas que son empáticas de, ah, sí, te entiendo, a las personas que son unos rollos de, ah, sí, te entiendo porque yo tengo tal cosa, porque yo hice tal cosa. Entonces, ojo, no confundamos el ser empáticos con ser unas personas y medias incompetentes sociales que giran en torno a un yoyo. Un último ejemplo es aquella persona que siempre, siempre, siempre tiene una pregunta indiscreta en el peor momento. Entonces, estas personas son somos los incompetentes sociales. Lo triste es que muchas veces no se dan cuenta y no encuentran personas con el suficiente valor para decirlo de frente. En resumen, quizás esta última capacidad de controlar las emociones propias y las de los demás es la que mejor representa en general a la inteligencia emocional. Y bueno, con eso estamos cerrando esta segunda parte sobre los componentes de la inteligencia emocional de la serie de inteligencia emocional que estamos llevando a cabo y que quiero dejar aquí explícitamente al aire. Avisarles que quien ha estado aventándose toda la investigación, leyó el libro y lo volvió a leer y está emocionada con eso, es Judith. Yo a veces nada más vengo a poner mi bello rostro aquí y platicar un poco, pero la neta es que quien sí se ha clavado con eso y merece ese crédito es Judith. Bueno, que también, déjenme decirles por ahí, ya que andamos en confesiones, el hecho de que Draco no haya leído el libro no significa que no conozca de este tema. De hecho, estábamos platicando acerca de las leyes de la dracología y que mucha de sus bases está fomentada en esta inteligencia emocional, ¿no? Entonces, tampoco te tires al suelo, que rebotar las ideas contigo es muy chido. Te voy a sacar mi libro de la dracología y vamos a hacer un culto oculto. Ok, pero no está muy chido como que quede grabado en un podcast. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Y si ustedes conocen a alguien que le puede ayudar a estos programas que estamos hablando sobre inteligencia emocional, particularmente en este caso estos de los componentes,
Compartan el programa, creo que nos sirven a todos. Es la intención de Radio Back, el poder traer esa sabiduría práctica, el entender un poquito mejor el cómo somos para hacer que el mundo sea mejor. Esa es la intención final de nosotros y creo que de todo el mundo. Entonces de pronto, si no te sientes bien con alguien, si te sientes incómodo o incómoda, si crees que de pronto hiciste una broma y como que no fue tan del agrado de todos, tal vez esto sea un poco lo que está haciendo falta. Y entonces, lo que siempre hemos dicho, recomendamos amplíen la información, investiguen, vayan con gente profesional que los pueda apoyar en esto, porque la solución está en nosotros. Entonces no es nada más decir así soy, no funciona el decir así soy. Tenemos que tratar de mejorar por nosotros mismos y por los demás. Así que a quien quieran y crean que le funciona, recomiéndenle este programa. También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook RadioBack 2, YouTube, Spotify y Apple Podcasts RadioBack. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, Componentes de la Inteligencia Emocional, parte 1. Suscríbanse en las distintas plataformas y en YouTube toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.